Saludos mis queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a todos los seguidores de este canal. Les invitamos a compartir este mensaje ahí donde ustedes se encuentran. Compartan porque podría ser de vida o muerte. El mensaje que sale de los labios de los seres humanos no es su propio mensaje, es el mensaje de Dios. Los seres humanos únicamente tienen el único sagrado cometido de llevar el mensaje del Evangelio. Y es por eso que queremos que ustedes también formen parte de ese equipo que está trabajando arduamente todos los días y está llevando el mensaje casa por casa quizás, lugar por lugar donde se pueda compartir. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a orar para poder comenzar. Quisiéramos que nos acompañen, inclinen su rostro, se postren de rodillas donde ustedes se encuentran y vamos a pedirle la ayuda correspondiente al Creador. Vamos a orar. Padre eterno, Príncipe de paz, en esta mañana le pedimos su ayuda porque necesitamos de usted. Es usted el único colaborador con nosotros en la presencia de su Espíritu Santo. Quisiéramos, Señor, que corresponda la súplica de sus hijos, que nos permita llegar a esos corazones dolientes, vacíos, y que usted sea el medio para que ellos puedan conocer al único Dios verdadero. En esta mañana oramos por cada uno de sus hijos, donde se encuentren, puedan escuchar y así puedan abrir la mente y el corazón a este llamado. Le pedimos en súplica, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, queridos hermanos y amigos, una vez más, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a comenzar. El día de hoy tenemos creer es poder. Ya la palabra implica la fe. Podríamos decir, tener fe es poder. Si en algún momento de nuestra vida nos hemos preguntado, ¿cuál es el medio número uno para poder tener comunión con Dios o comunicación con Dios, una entrega total a Él? Sin duda es la fe. Es la fe que nos llevará a tener la confianza de conversar con Él, de llegar a Él y de saber de sus planes y cómo saber actuar en medio de estas aflicciones que pasamos. Tenemos 2 de Corintios capítulo 3 del 4 al 6. El libro de 2 de Corintios, el capítulo 3 del 4 al 6. Ahí, si tú tienes tu Biblia, abre tu Biblia, busca el texto y comienza a leer junto con nosotros. 2 de Corintios, capítulo 3, del 4 al 6. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Hermanos queridos, cuando Cristo llegó a nuestras vidas, nos dio vida y vida en abundancia. Cuando Cristo llegue a tu vida, quisiéramos que haga lo mismo y pueda transformar de una imagen inerte a una imagen con actividad, a una situación de bienestar, de placer y de caminar con Dios. Hermanos queridos, dice la palabra, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Esa confianza
nos lleva a creer en Dios. Esa confianza nos lleva a tener por seguro que Él no nos abandonará y estará con nosotros hasta el fin del tiempo. Dice el testimonio en la educación en la página 253. La fe significa confiar en Dios. La fe significa confiar en Dios. Creer que nos ama y sabe mejor qué es lo que nos conviene. La fe nos hace confiar en Él y saber qué es lo que quiere para nosotros. Y no estamos recriminándonos a nosotros mismos en decir que Dios no existe o Dios no está con nosotros. Pues al tener esa confianza creemos en lo que Él quiere para nosotros y quiere lo mejor. Dice, por eso nos induce a escoger su camino en lugar del nuestro. Por eso Él nos induce a escoger su camino en lugar del nuestro, de nosotros, de nuestra justicia propia, de nuestro propio proceder. Entonces, en vez de nuestra ignorancia, acepta su sabiduría. En vez de nuestra debilidad, su fuerza. En vez de nuestra pecaminosidad, su justicia. Nuestra vida, nosotros mismos ya somos suyos. La fe reconoce su derecho de propiedad y acepta su bendición. La verdad, la justicia y la pureza han sido señaladas como los secretos del éxito en la vida. Es la fe la que nos pone en posesión de estos principios. Imagínense que un personaje inmundo, sin principios, iletrado, que no tenía oficio, que no tenía beneficio, pero que en algún momento, cuando conoció a Cristo, cuando entregó su vida a través de la fe, lo que tenía como ignorancia, hoy lo tiene como sabiduría. Lo que en algún momento era débil, ahora es fuerte. Lo que en algún momento de la vida él tenía pecados por doquier, hoy tiene justicia, hoy es justo. Hoy tiene la justicia de Cristo. Y esa justicia hace ser merecedor del cielo. Únicamente, ¿cómo lo ha obtenido? A través de la fe. Porque él ha creído que entregándose a la fuente de vida eterna va a recibir esos beneficios tan grandiosos e importantes en nuestra vida. Queridos hermanos, dice la pregunta, ¿qué hizo de Abraham un hombre diferente y qué puede hacer este ejemplo con nosotros? ¿Qué hizo de Abraham? ¿Y qué puede hacer como ejemplo de nosotros, ahora mismo, contigo, con todos los que quieran tener el mismo proceder de Abraham? Vamos a la respuesta, mis hermanos. La confianza en Cristo. Es lo que hizo con Abraham. La confianza, que Abraham confiara en Cristo, en sus méritos, en su justicia perfecta, ¿sí? En confiar, la confianza en Cristo. ¿Y qué puede hacer este ejemplo con nosotros? Confiar en Dios y creer que nos ama, ¿sí? ¿Qué puede hacer ese ejemplo con nosotros? Es confiar en Dios y saber que nos ama. Porque a través de la fe se puede lograr confiar en alguien que no vemos. Por eso la misma palabra dice en Hebreos, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En el libro de Marcos, el capítulo 11 y el verso 23 dice lo siguiente. Vamos a buscar el libro de Marcos, el capítulo 11 y el verso 23. Libro de Marcos, capítulo 11, verso 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho.
La palabra dice, si alguien dice a este monte, échate al otro lado o de aquí para allá, si le dice con confianza y cree que lo que sucederá es cierto, entonces tenlo por hecho que se dará. A eso se le denomina la fe que uno puede tener, la fe que uno puede lograr, si cree y confía en ese gran poder de Dios y acepta como único instrumento para que pueda darse lo que Él dice. Entonces, mis queridos hermanos, en Camino a Cristo, en la página 97 dice, si consultamos nuestras dudas y temores, o antes de tener fe procuramos resolver todo lo que no veamos claramente, las perplejidades no harán sino acrecentarse y ahondarse. Pero si nos allegamos a Dios sintiéndonos desamparados y necesitados como realmente somos, y con fe humilde y confianza presentamos nuestras necesidades a su voluntad y la palabra, dice, a aquel cuyo conocimiento es infinito, que ve toda la creación y todo lo gobierna por su voluntad y palabra, Él puede y quiere atender nuestro clamor y hará resplandecer la luz en nuestro corazón. Dice el testimonio, pero si nos allegamos a Dios desamparados y necesitados y con una fe humilde y confiada, entonces, hermanos, si hacemos eso, el Señor tomará en cuenta que únicamente podemos depender de Él. Porque nadie que haya dependido de su fuerza ha podido dar testimonio de esa gran fe. Pero la mayoría de los seres humanos que han vivido durante la historia han dependido únicamente del poder de Cristo. Pero lo han logrado a través de la fe, a través de creer en ese bendito Creador que les ha dado para que mencionen su nombre en todo momento. Dice el deseado de todas las gentes, la página 302 y 303. Cuando Jesús fue despertado para hacer frente a la tempestad, se hallaba en perfecta paz. No había en sus palabras ni en su mirada el menor vestigio de temor, porque no había temor en su corazón. Jesús confiaba en el poder del Padre, descansaba en la fe en el amor y el cuidado de Dios. Y el poder de aquella palabra que calmó la tempestad era el poder de Dios. ¿Cuál era lo que calmó esa tempestad? Era el gran poder de Dios. Era ese maravilloso poder que se manifiesta cuando creemos. Los discípulos estaban asustados creyendo que iba a ser el fin. Pero cuando el Señor despertó, lo único que hizo es ordenar que se calmasen los vientos y las olas, y la naturaleza lo escuchó, porque Él es dueño de toda la naturaleza. Mis queridos hermanos, ¿cómo nos sentimos nosotros cuando decimos algo en el nombre de Jesús y las cosas son hechas? De alguna manera nos sentimos confiados porque sabemos que cuando mencionamos su nombre, aún en las cosas más terribles que no tengan de alguna manera orden, se pueden poner en orden. Es lo que Dios quiere de nosotros, que confiemos plenamente en sus méritos y en el gran poder, porque si lo aceptamos como Redentor, también debemos aceptarlo como soberano. No podemos aceptarlo simplemente como Redentor. También tenemos que aceptarlo como soberano. El mundo entero necesita saber que no solamente Dios es el que te salvó, también es el Rey de Reyes, el que tiene poder y gloria. Y si confías en Él, de alguna manera serás bendecido. Es el poder que viene desde lo alto. Dice, Jesús nunca deja de darnos la ayuda que necesitamos, en la tierra o en el mar.
Si tenemos al Salvador en nuestro corazón, no necesitamos temer. La fe viva en el Redentor serenará el mar de la vida y de la manera que Él reconoce como la mejor. Nos librará del peligro, el deseado de todas las gentes 303. Nunca dejará de darnos la ayuda que necesitamos, en la tierra, en el mar, en donde estemos, dice. La fe viva en el Redentor será o serenará, dice, al mar de esta vida que estamos viviendo. En la tempestad que nos encontremos, Él calmará, Él hará de esta obra del mal que sea calmada con el poder de su palabra. Por eso el título para el día de hoy es Creer es poder. Muchos de los hombres que en la antigüedad vivieron, creyeron por fe. Muchos de los hombres que andaron en esa circunstancia de vida, lo que sucedió con ellos es que creyeron en ese magnífico poder del Salvador y se manifestó en las peores etapas de las vidas de esos personajes. La pregunta es, ¿nosotros no deseamos creer en ese personaje que no tuvo en ningún momento derrota, que todo fue victoria tras victoria? Te invito a creer, porque creer es poder. Si tú crees el día de hoy que Dios hará un milagro en tu vida, entonces es poder. El poder se manifestará en medio de esa gran tempestad. El Señor Jesús creyó que cuando Él mencionase que las olas y el viento se calmase, únicamente lo hizo porque el Padre ordenó que la naturaleza se detuviera en su gran tempestad que estaba dándose. Eso también hará con nosotros, ya sea en problemas o en dificultades que se encuentren cada personaje. Dice la pregunta, ¿cómo podemos definir la palabra creer en nuestras vidas? ¿Cómo lo podemos definir? Como una fe viva en el Redentor, ¿sí? Como una fe viva en el Redentor. Eso es lo que podemos definir esa palabra creer. Porque la palabra creer en el original significa fe. Y si tú crees, significa que tienes fe. Entonces, mis queridos hermanos, estamos viviendo tiempos de angustia. Tiempos de angustia porque el mundo está siendo azotado por el engaño, por la miseria, por la pobreza espiritual, por los ataques del enemigo que día tras día nos aquejan. Pero Dios quiere que nosotros también seamos hombres, mujeres en la fe y tengamos el poder de nuestro Señor Jesucristo para presentar y dar por hecho estas realizaciones en la palabra del Señor. Que el Señor nos pueda bendecir en este día. Que este día, el día de la preparación, sea un día de éxito para cada uno de nosotros. Que no descuidemos el amor que tenemos hacia nuestro Redentor. Que la preparación sea ahora, antes que se oculte el sol. Porque luego que se oculte, posiblemente estemos fallando al Señor. Entonces, si hacemos lo correcto, empezaremos a creer. Porque el creer es poder. Dios te bendiga. Un abrazo. No te olvides de compartir. Tenemos en cuenta que nos queda poco tiempo y el mensaje debe avanzar. Dios te bendiga.